En la fiesta, mi nuera Lorena arrojó mi plato al suelo con tanta fuerza que la porcelana se hizo añicos contra el piso de madera, y gritó: «Vieja bruja, lárgate de mi vida». Lo hizo delante de todas sus amigas. El silencio que siguió fue tan denso que aún lo siento en los huesos. 20 pares de ojos clavados en mí, algunos con lástima, otros incómodos, sin saber dónde mirar. La cena elegante en casa de mi hijo Álvaro se detuvo de golpe y yo quedé convertida en el centro del espectáculo. Me llamo Isabel Márquez, tengo 65 años y toda mi vida he intentado ser una buena madre, una suegra comprensiva y una abuela entregada. Pero esa noche Lorena dejó claro que nada de eso le importaba. Mi hijo me susurró: «Mamá, por favor», con los ojos suplicantes, rogándome que no empeorara las cosas. Se volvió hacia su esposa para regañarla, pero ni una sola vez me defendió. Me quedé allí parada, con la comida caliente resbalando por mis pantalones, las manos temblando. Lorena me miraba con desprecio, su rostro perfectamente maquillado convertido en una mueca de asco. No era la primera vez que mostraba lo que sentía por mí, pero sí la más pública, la más cruel. «Creo que lo mejor es que te vayas, Isabel», dijo con voz falsamente preocupada. «Estás alterada y no queremos que tengas uno de tus episodios». Yo nunca he tenido episodios, pero Lorena llevaba años sembrando esa idea, que yo era inestable, complicada, entrometida. Y Álvaro, el niño que crié sola desde que su padre murió cuando él tenía 10 años, le creyó. Tomó mi bolso y mi suéter mientras yo veía a mis nietos, Clara de 7 y Mateo de 5, asomados desde lo alto de la escalera, con los ojos enormes, observando cómo echaban a su abuela de casa como si fuera basura. El camino de regreso fue un borrón de lágrimas. Recordé la primera vez que Álvaro trajo a Lorena a casa, hace 5 años. Entonces era encantadora, se reía con mis anécdotas, alababa mi comida, parecía feliz. El cambio llegó despacio, una invitación cancelada, un comentario ácido, luego restricciones sobre cuándo podía ver a los niños. Siempre había una excusa: actividades, trabajo, necesidad de tiempo familiar, sin suegras. Llegué a mi pequeña casa, la misma donde cría a Álvaro, trabajando 2 empleos para que no le faltara nada, y me derrumbé en el sillón con la ropa aún manchada. Mi teléfono vibró, un mensaje de Álvaro. «Mamá, perdón por lo de esta noche. Lorena está estresada. Dale espacio». Espacio. Eso era todo lo que les había dado durante años, tanto que mis nietos apenas me reconocían, y aún así no era suficiente. Me miré en el espejo del baño y casi no reconocí a la mujer de hombros caídos y ojos rojos que me devolvía la mirada. Me pregunté cuándo había empezado a creer que merecía ese trato. Esa noche apenas dormí, soñando con platos rotos y gritos. Al día siguiente llamé a mi amiga Carmen, que llevaba años advirtiéndome sobre Lorena. «Ya basta, Isabel», me dijo. «¿Cuánto más vas a aguantar?». No tenía respuesta. Me sentía atrapada, confrontarla significaba arriesgar el poco contacto que me quedaba con mis nietos, callar significaba seguir sufriendo su crueldad. El fin de semana fue un torbellino de autocompasión. El domingo, para distraerme, subí al ático a ordenar. Entre cajas polvorientas encontré recuerdos de la infancia de Álvaro, trofeos, fotos, proyectos escolares. Horas después, detrás de una cómoda vieja, apareció un sobremanila amarillento. Dentro estaban los documentos de una casa que mi difunto esposo había comprado como inversión poco antes de morir de un infarto. Nunca la vendimos, era una de sus últimas decisiones. Seguía pagando impuestos mínimos y la dejé vacía. Cuando Álvaro y Lorena se casaron, buscaban casa. Sentada en mi cocina, les entregué las llaves. «Es tuya», le dije a mi hijo. Herencia adelantada, regalo de bodas. Álvaro se emocionó, Lorena estaba eufórica. En ese momento no pareció importante mencionar que nunca transferí legalmente la propiedad a su nombre. Les di las llaves y los dejé mudarse, confiando en que después haríamos el papeleo. Pero nunca lo hicimos. La casa donde vivían, la misma de la que Lorena me había echado, seguía siendo mía. Me quedé mirando los papeles con el corazón acelerado. ¿Lo sabrían? Dudaba que Lorena, con su actitud, tuviera idea de que vivía en una propiedad que legalmente me pertenecía. Seguí revisando el sobre, pólizas, impuestos, contrato original. Todo lo confirmaba. El teléfono sonó, era Leticia, una vecina.
Tras preguntar cómo estaba después de lo de la cena, bajó la voz: he visto a Lorena varias veces con un hombre. Muy cercanos. Ayer los vi besándose en su coche. El mundo se me vino abajo. Lorena le era infiel a mi hijo. Esa mujer que me había apartado de su vida, que había convencido a Álvaro de que yo era el problema, lo traicionaba. Todo empezó a encajar, su hostilidad creciente, su obsesión por alejarme. Quizás no era solo el típico roce suegra-nuera, quizás quería aislar a Álvaro de cualquier apoyo. Necesitaba pruebas antes de actuar, pero con los documentos en la mano sentía por primera vez algo distinto al miedo, certeza de que el universo me había dado herramientas para recuperar mi dignidad y proteger a mi hijo. Llamé a Carmen y le conté todo. Escuchó en silencio y luego dijo: tienes poder real ahora. Puedes contarle a Álvaro lo de la FAIR, o usar la casa. Pero Lorena no sabe que no sabes lo del desalojo, úsalo. No quería venganza, solo proteger a mi familia y recuperar algo de lo que me habían quitado. Decidí conseguir pruebas sólidas. Una tarde pasé frente al café donde Leticia los había visto. Allí estaban, tomados de la mano, Lorena riendo como nunca la había visto con Álvaro. Los fotografié desde el coche. Luego los seguí hasta un hotel. No entré, no hizo falta. Tenía fotos claras, manos entrelazadas, besos apasionados, entrada al hotel. Esa noche escribí la carta. Las palabras fluyeron con calma extraña: Lorena, quiero que sepas 3 cosas. Primero, la casa en la que vives, de la que me echaste, legalmente sigue siendo mía. Nunca transferí la propiedad. Adjunto copias. Segundo, sé de tu infidelidad. Sé del hombre del café de la calle Mapo y del Hotel Mirador del Prado. Adjunto fotos. Tercero, amo a mi hijo y a mis nietos más que a nada. He callado y cedido por miedo a perderlos. Eso se acabó. No busco herir a Álvaro ni romper la familia, pero no permitiré que sigas destruyéndola desde mi techo. Tienes una elección: termina esa relación de inmediato y trátame con el respeto básico que merezco, o le contaré todo a Álvaro y comenzaré el proceso legal de desalojo. No pido que seamos amigas. Solo exijo decencia. Tienes hasta el viernes. Isabel. Leí la carta varias veces. No había rabia, solo hechos firmes. Imprimí copias de documentos y fotos, las metí en el sobre y dormí profundamente por primera vez en años. El lunes me vestí con cuidado, vestido azul sencillo, maquillaje ligero, todo para sentirme segura yo misma. Álvaro ya estaba en el trabajo, los niños en la escuela. Lorena solía quedarse en casa las mañanas de lunes. Conduje hasta la que legalmente era mi casa, respiré hondo y toqué el timbre. Lorena abrió, impecable como siempre. Su expresión pasó de neutra a gélida al verme. Álvaro no está, dijo secamente. Lo sé. Vine a hablar contigo. Dudó, pero me dejó pasar. 5 minutos. Tengo el día lleno. En la sala, la misma donde me humilló, le entregué el sobre. Lo abrió con desgano. Leyó la carta, vio los documentos, llegó a las fotos. El color le huyó del rostro. Sus piernas flaquearon y se dejó caer en una silla, los papeles temblando en sus manos. Esto es absurdo, balbuceó, pero el miedo en sus ojos decía otra cosa. Estas fotos no prueban nada y esos documentos están caducos. Las fotos muestran exactamente lo que parece, respondí tranquila, y ayer verifiqué todo en el registro del condado. No tenías derecho a espiarme, siseó. Y tú no tenías derecho a tratarme como lo hiciste durante años, contesté. A alejarme de mi hijo, a reducir mi tiempo con mis nietos, a echarme de mi propia casa. Esta es mi casa, gritó. Lo fue porque yo lo permití, la interrumpí. Un descuido mío que al final fue una bendición. ¿Esto es chantaje?, preguntó furiosa. Esto es un límite. Esto es defenderme después de años de crueldad. No te atreverías a contarle a Álvaro. Lo destruirías. No quiero destruir a nadie. Por eso te doy opción. Termina tu aventura y trátame con respeto básico, o afronta las consecuencias. Lorena arrojó los papeles sobre la mesa. Fuera de mi casa. De la mía, corregí en voz baja mientras me dirigía a la puerta.
Tienes hasta el viernes. Salí sintiendo una ligereza desconocida. No había alzado la voz, no había perdido el control. Solo había dicho mi verdad y marcado mis condiciones. Desde el coche la vi en la ventana, mirándome. No sabía qué haría, pero por primera vez la decisión no era solo suya. Pensé que tendría paz hasta el viernes. Me equivoqué. El martes mi teléfono no paró, llamadas de Lorena, de Álvaro, de Lorena otra vez. Las dejé en buzón. Cuando Álvaro escribió Lorena está alterada, dice que la amenazaste, lo llamé y quedamos en encontrarnos en el parque. Llegué primero y me senté frente al río. Álvaro llegó agotado, corbata floja, pasándose las manos por el pelo como cuando era niño y estaba nervioso. Le expliqué lo de la casa primero, que por olvido seguía a mi nombre. Se sorprendió pero no se enfadó. Podemos arreglarlo mañana con el abogado, dijo. Luego le conté lo de la FAIR. Se quedó helado. Estás equivocada. Lorena me ama. Le mostré las fotos en mi teléfono. Con cada imagen su rostro se deshacía más. Lo siento tanto, hijo. Se levantó, caminó de un lado a otro, respirando con dificultad. ¿Desde cuándo lo sabes? Desde el domingo. Una vecina me lo contó. ¿Y lo del desalojo era en serio? Jamás te dejaría a ti ni a los niños en la calle. Pero Lorena no lo sabía. Quería que entendiera que las cosas tenían que cambiar. Guardó silencio largo rato mirando el río. Todos estos años me decía que tú querías controlarnos, que eras posesiva, y yo le creí. Hice todo lo posible por mantener la paz, Álvaro. Me hice pequeña. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Debí defenderte. Nos abrazamos. ¿Quieres que vaya contigo a confrontarla? Negó con la cabeza. Esto es entre ella y yo. Pero después, quizás necesite quedarme contigo con los niños. Siempre tendrás lugar en casa. 6 meses después, en una mañana cálida de sábado, preparaba hotcakes con forma de dinosaurios en mi cocina. Arriba se oían los pasitos apresurados de Clara y Mateo gritando, desayuno, Grammy. Álvaro bajó con un niño en cada mano, sonriendo de verdad por primera vez en mucho tiempo. La casa estaba llena de risas, de vida. Tras la confrontación, Álvaro me contó que Lorena primero lo negó todo, luego culpó a todos menos a sí misma. Pero las pruebas eran irrefutables. Se mudaron conmigo al día siguiente con lo opuesto. Lorena amenazó con demandas y custodia, pero cuando vio los documentos de la casa y las fotos, su posición se derrumbó. El divorcio fue duro especialmente para los niños, pero mi pequeña casa se convirtió en refugio. Volví a sentirme necesaria. Una mañana firmé la transferencia definitiva de la gran casa a nombre de Álvaro. Quería que tuvieran un nuevo comienzo sin sombras del pasado. Él intentó rechazarla, pero insistí, es hora de que construyas tu vida en un lugar solo tuyo. Un día Lorena apareció en mi puerta muy distinta, sin maquillaje, ropa sencilla. Pidió pasar. Dudé, pero Álvaro dijo, déjala. Se disculpó con voz temblorosa, reconoció sus inseguridades, como había sentido celos de mi vínculo con Álvaro y había intentado controlarlo todo. Me pidió perdón por cada humillación, por alejarme de los niños. Busqué manipulación en sus ojos, pero solo vi arrepentimiento. Subió a ver a los niños y al irse, Álvaro me preguntó si creía que era sincero. Sí, respondí. La gente puede cambiar cuando la vida la sacude lo suficiente. Con el tiempo empecé a redescubrirme. Ordenando un armario encontré mis viejas pinturas de hace décadas. Me inscribí en un taller de arte para adultos mayores. Al principio temblaba, pero el grupo me acogió con calidez. Cada jueves pintaba, paisajes, rostros de mis nietos, amaneceres que representaban la vida que venía. Compartimos historias, formamos una pequeña comunidad y hasta organizamos una exposición titulada Volver a empezar. Álvaro vino a la inauguración y frente a mi cuadro favorito, me dijo, estoy tan orgulloso de ti. Sonreí, yo también lo estoy de mí. Más tarde la instructora me invitó a ayudar en un taller para jóvenes vulnerables. Acepté. Les hablé de perderse y reencontrarse, pintamos murales juntos, les hice pan con mermelada como hacía con Álvaro de pequeño.
Me abrazaban y me decían gracias, señora Isabel, usted no juzga. Una tarde me enteré de que Lorena se había inscrito como voluntaria en el mismo centro, en otro programa. La vi un viernes, ropa sencilla, mirada baja. No hablamos, pero ninguna de las dos huyó. Esa noche cené sola en mi vajilla vieja, la que sobrevivió a la cena del desastre, y sentí que ya nada de lo que viniera me daría miedo. Aprendí que amar no significa desaparecer. Que el respeto no se suplica, se exige con límites claros. Que el coraje a veces es una carta tranquila, un lienzo en blanco o simplemente quedarse cuando quieres huir. Hoy sé que soy más que los roles que ocupé para los demás, soy Isabel, y eso basta. Y si esta historia te tocó, recuerda, no estás sola, no estás rota, no estás acabada. Todavía estás a tiempo de escribir tu propio final.